Comenzamos con el segundo módulo del webinar del vocabulario para la representación de los datos de convenios. En este módulo nos vamos a centrar en las ventajas que tiene el uso del vocabulario. Vamos a hablar de ventajas como la descripción de los datos de una manera más precisa, la descripción de los datos de manera más homogénea y similar, lo que facilita la reutilización, es decir, se van a poder utilizar en una misma aplicación datos procedentes de diversas administraciones públicas, la mejora en la calidad de los datos, el hecho de que los conjuntos de datos van a ser más fácilmente relacionables entre sí, la disponibilidad y el potencial uso de APIs REST que han sido desarrolladas en el contexto del proyecto Ciudades Abiertas gracias al desarrollo del vocabulario y finalmente la posibilidad de realizar consultas semánticas en el lenguaje de consulta Sparkle. En primer lugar, comenzamos con la primera de las ventajas, la descripción de los datos de una manera más precisa. En general, el uso de un vocabulario permite evitar ambigüedades en el uso de los datos. Sobre todo, permite especificar qué significan ciertas columnas, qué valores tienen, qué significa la ausencia de un determinado valor en determinadas celdas de un fichero Excel o de un fichero en formato CSV con los que normalmente se suelen exponer estos datos. Contar siempre con definiciones de lo que significa cada columna de la tabla correspondiente a un conjunto de datos nos permite tener información como, por ejemplo, cuál es la fecha de inicio de un convenio, la obligación económica del ayuntamiento y entender qué significa una obligación económica, o incluso tener información adicional como, por ejemplo, la entidad que suscribe un convenio. Entre las ventajas del uso de los vocabularios también tenemos la descripción de los datos de una forma más homogénea y reutilizable. ¿Qué queremos decir con esto? Fundamentalmente que al compartir estos modelos consensuados con otras administraciones públicas e incluso con otros departamentos de la misma administración que también publican o usan datos similares, se facilita la homogeneización de todos los datos. Es decir, tendremos una situación en la que todas las ciudades publican sus datos de manera similar, facilitando su reutilización y por tanto no hace falta crear adaptadores a cada formato de datos cada vez que una aplicación tiene que desplegarse en una administración distinta. En tercer lugar, el uso de vocabularios permite que la información que se ofrece vaya mejorando en su calidad con el tiempo. Al tener modelos consensuados, podemos identificar claramente cuáles son los datos que faltan en nuestras fuentes de datos originales y determinar si se pueden encontrar entre los datos que maneja nuestra administración. Asimismo, se identifican buenas prácticas en la representación de los datos, lo que puede dar lugar a mejoras también en las fuentes de datos originales. Esto quiere decir que poco a poco los datos se van representando de una manera más correcta, de una manera más completa, y esto permitirá que los datos que generemos sean de mucha más calidad y sean mucho más completos. La cuarta de las grandes ventajas del uso de un vocabulario es que los conjuntos de datos se pueden relacionar más fácilmente entre sí. Cuando creamos vocabularios, intentamos reutilizar fragmentos de otros, patrones que se han utilizado en otros vocabularios que han sido ya consensuados previamente y esto facilita que se puedan enlazar los conjuntos de datos entre sí. Por ejemplo, hay conjuntos de datos como el de agenda, el de convenios, el de subvenciones, que utilizan datos de un vocabulario ya estandarizado por el consorcio de la World Wide Web, que es el vocabulario de representación de organizaciones. Esto permitirá que se puedan enlazar más fácilmente entre sí para hacer consultas cruzadas, puesto que vamos a poder representar de una manera homogénea las organizaciones, los departamentos, distritos, barrios, etcétera, que tienen a cada uno de estos vocabularios, que utilizan cada uno de estos conjuntos de datos. Asimismo, ya hemos dicho que se ha generado una API REST a partir del vocabulario que se ha desarrollado. Las APIs REST de datos permiten reutilizar cualquier conjunto de datos independizándonos
de los contextos tecnológicos de cada uno de los ayuntamientos y de los organismos relacionados. De esta manera se posibilita que cualquier organismo pueda implantar de forma sencilla un sistema de gestión y publicación de datos abiertos. Aquí vemos algunos ejemplos de métodos que se han desarrollado en el API correspondiente a este vocabulario sobre convenios. Por ejemplo, hacer un listado o búsqueda de convenios activos o finalizados que se suscribieron en un determinado año o que están relacionados con una determinada materia, ya tengan o no tengan coste económico asociado, o que tengan que ver con una determinada prórroga. Estas son algunas de las posibilidades que tenemos para acceder a los datos de manera homogénea. El listado completo de métodos se mostrará en el último de los webinars. Finalmente, tenemos la posibilidad de realizar consultas semánticas en el lenguaje de consulta Sparkle. Esto se debe a que los datos, gracias a la existencia de este vocabulario, se pueden representar en el lenguaje RDF, que es un estándar del consorcio de la World Wide Web. Y como tales, nos permiten hacer consultas más complejas como, por ejemplo, cuáles son los convenios activos en una determinada materia, con coste económico y cuál es el total del coste. En esta consulta, que está disponible en esta pantalla, podemos ver que la materia sobre la que estamos consultando es la de actuación de protección y promoción social y que además estamos centrados en aquellos convenios cuya fecha de finalización es menor o igual que el 31 de diciembre del 2019. Con esto termina el segundo módulo del webinar relacionado con el vocabulario para la representación de datos de convenios y en el siguiente módulo veremos los detalles técnicos de este vocabulario.